Hola, buenos días. Soy Gabriela Schiavello. Voy a continuar la segunda parte de la clase teórica sobre el pensamiento preoperatorio, recordando que ya hemos visto que la función semiótica marca el comienzo de este periodo de construcción del conocimiento conocido como de pensamiento preoperatorio, que quiere decir de preparación para las operaciones. Este pensamiento preoperatorio estará caracterizado por dos etapas formadas por el pensamiento preconceptual y el pensamiento intuitivo. Las características de este pensamiento preoperatorio serán que es egocéntrico, porque está centrado en sí mismo, en su propio punto de vista y en un aspecto sobresaliente de la propia realidad. No puede pensar el niño en otro punto de vista que no sea el propio. En este sentido, si le preguntamos a un niño de 4 o 5 años cuál es su derecha y su izquierda, va a contestar correctamente, pero si le preguntamos lo mismo en relación a un compañero, se va a equivocar. ¿Por qué? Bueno, porque su nivel de egocentrismo hace trasladar algo propio a los demás, aplica su propia representación a la posición del otro. Es decir, no puede discriminar la posición del otro como distinta a la propia, coordinando ambas posiciones. Hacerlo sería tener la capacidad de representar su propia posición y sin dejar de hacerlo a la vez representarse la posición del otro, pero esto implicaría un descentramiento que todavía no ha logrado. Por lo tanto, la noción de lo diferente va a aparecer tardíamente, pero el niño empieza a tratar el mundo como si fuera semejante a lo familiar y paulatinamente va a coordinar las relaciones representativas para llegar al umbral de las operaciones. ¿Por qué es irreversible? Bueno, porque la reversibilidad se ha logrado a nivel de la acción práctica efectiva con el grupo práctico de desplazamientos, pero no todavía en las representaciones. O sea, la reversibilidad, que sería ejecutar una acción en los dos sentidos de su recorrido, todavía no se ha podido trasladar a las representaciones. Sincrético alude a la tendencia que tiene el niño de percibir por visiones globales y por esquemas subjetivos, tratando de encontrar analogías entre objetos y sucesos y pasar directamente de una premisa a una conclusión. Y es yuxtapuesto porque el niño es incapaz de hacer un relato o dar una explicación en un todo coherente y tiende a fragmentarlo en afirmaciones parciales que pierden coherencia para nosotros, interlocutores de ese relato. El pensamiento preconceptual entonces vinculará preconceptos. Y estos preconceptos son las primeras nociones que el niño construye y utiliza y están a mitad de camino entre lo general del concepto y lo individual de los elementos que componen esa generalidad. Entonces, el niño no va a tener todavía la capacidad de utilizar conceptos propiamente dichos. Cada palabra va a estar ligada a una imagen en particular. Por ejemplo, cuando habla de un perro, el perro, la palabra perro, la va a relacionar por analogía con un perro que él conoce y no la va a poder generalizar a los individuos que comparten determinadas propiedades, como pueden ser todos los perros que existen, en relación al ser mamíferos, caninos o cuadrúpedos. Por eso el sujeto en esta etapa tiende a comprender todo a través de él mismo. Esto exacerba su nivel de egocentrismo, su visión subjetiva. El preconcepto no alcanza la generalidad, como dijimos recién del concepto, ni la individualidad de los elementos. Por ejemplo, así como la luna de cuarto menguante o la luna de cuarto creciente van a ser dos lunas distintas,
va a denominar indistintamente el caracol o los caracoles cuando esté en un paseo y de pronto ve un caracol y mucho tiempo después ve a otro y realice una analogía entre uno y otro como si fueran el mismo. Incluso, recordemos para Piaget, en la formación del símbolo, él dice que cuando saluda a sus hijos que vienen del colegio desde la puerta del jardín, parece ser otra versión de sí mismo que cuando sus hijos entran a la casa y lo encuentran trabajando en el escritorio, como si no fuera el mismo. Dijimos que los objetos son al mismo tiempo uno y varios, y el preconcepto entonces está absolutamente determinado por la imagen, mientras que el concepto solo la va a tomar a título de ilustración. Esto ya lo habíamos trabajado cuando diferenciamos la imagen acústica del concepto. Por eso el preconcepto se va a centrar en elementos privilegiados y se va a caracterizar por una asimilación y acomodación incompletas. La asimilación va a ser incompleta porque va a estar centrada en este ejemplar privilegiado en lugar de extenderse a todos los elementos del conjunto. Y lo mismo pasará con la acomodación, que va a ser incompleta porque va a estar limitada a evocar este ejemplar privilegiado en lugar de extenderse a todos los elementos. El nivel de egocentrismo en este periodo es máximo. La asimilación es egocéntrica. Se reducen los datos del tiempo y el espacio lejanos a los de la acción inmediata. Y por eso esta asimilación es deformante de la realidad. Este egocentrismo y esta asimilación deformadora de la realidad van a explicar las características del pensamiento infantil que vamos a desarrollar a continuación. La acomodación es imitativa porque la realidad va a estar simbolizada por estas imágenes particulares en vez de modificar estas imágenes por el juego de sus transformaciones. Pero recordemos que las imágenes mentales en este periodo son estáticas. ¿Cuáles son las características de este pensamiento preoperatorio? Una característica es el animismo. El animismo resulta de una asimilación de las cosas a la propia actividad, lo que se traduce por una indiferenciación entre el mundo interno y el universo físico. Todo lo que existe en el mundo está dotado de vida y tendrá una intencionalidad. Por ejemplo, cuando salimos de paseo, la luna nos va a acompañar. O las olas del mar son más grandes cuando están enojadas o cuando quieren jugar. O este niño quiere que ese televisor funcione y le pregunta, ¿estás enojado? ¿Por qué no prende? El animismo se relaciona también con el artificialismo. Si todas las cosas fueron fabricadas por alguien, o sea, por el hombre, también los fenómenos naturales. Por ejemplo, la madera viene de los árboles porque alguien le ha comprado a otro una semilla que ha hecho a su vez a través de una máquina. Y con eso creó la madera para hacer los árboles. O los árboles de la montaña fueron hechos por alguien con madera y después adornados con flores para que queden bonitos. O el sol es un fuego que hicieron los hombres y subió al cielo con mucho viento. Si las cosas fueron fabricadas por alguien, entonces fueron fabricadas para algo o por algo. Allí aparece el finalismo. Cada cosa tiene una función y una finalidad que justifica su existencia y sus características. Pensar que el viento sopla porque los aviones quieren llegar más rápido, o las nubes se desplazan porque tienen que hacer llover, o alguien le echó sal al mar para que el agua sea salada, o alguien pinchó algo para que el agua llegue hasta esa orilla. Toda la causalidad que se despliega en este periodo, a la que se denomina precausalidad representativa,
participa de las mismas características de indiferenciación entre lo psíquico, lo subjetivo y lo físico, y son propias del egocentrismo. Es lo que también se conoce como el participacionismo, donde las cosas tienen intenciones como el niño y sus deseos las obligan a actuar de acuerdo a determinadas reglas. Por ejemplo, los barcos flotan porque tienen que flotar, o la luna alumbra más de noche porque es ella quien manda, o porque de noche se necesita que alumbre más. Otra de las características de este pensamiento es el fenomenismo, que consiste en establecer un nexo causal, como veíamos, entre los fenómenos que son vistos como próximos. Entonces, no hay tarde si yo no dormí la siesta, o como a mí me vienen ganas de dormir, entonces llega la noche. Y por último, el realismo nominal, que presupone que los nombres están ligados a las cosas nombradas, no tomando en cuenta el carácter arbitrario y convencional de las palabras. Por lo tanto, los animales no serían quienes son, por ejemplo, si no llevaran su nombre. El gato es gato porque se llama así. O el perro es perro porque se llama así y no porque pertenece a una especie y es un cuadrúpedo y es un canino y es un mamífero. Con respecto al razonamiento transductivo, este va a ligar analogías inmediatas. Esto quiere decir que va a ligar partes sin poder componerlas en un todo. Y va a trasladar de una premisa una conclusión determinada. Este tipo de razonamiento va a entrañar la dificultad de articular lo general con lo particular. Entonces, el niño se va a centrar en un aspecto de la situación que le llama la atención y de esa situación entonces va a tomar una conclusión. Si las vitaminas le sirven a los papás y los hacen fuertes, como este niño los ve, entonces, ¿por qué no la tortuga para que crezca, se haga fuerte y pueda tirar del carrito? O esta otra pregunta, donde aparece la inquietud sobre si los almohadones los fabrican con pollos en otoño, por la similitud entre las plumas del almohadón con los pollos y el hecho de cómo caen como si fuera el otoño. Dijimos que el razonamiento transductivo no articula la parte con el todo, que se centra en un aspecto y relaciona elementos parciales, y por eso Piaget habla de la pseudo-mentira, que quiere decir que el niño no es capaz de anticipar la respuesta del otro frente a la mentira que elabore, y por eso en realidad son mentiras que elabora que quedan a mitad de camino. Recordemos que las imágenes mentales son estáticas y no son de transformación. El pensamiento intuitivo es un pensamiento que está basado en configuraciones perceptivas o configuraciones de conjunto. Está centrado en una variable de acuerdo a que hablemos de intuiciones simples, o en dos variables sucesivamente de acuerdo a que hablemos de intuiciones articuladas. Sucesivo no quiere decir simultáneo, quiere decir primero una cosa y después otra cosa. Simultáneo quiere decir dos al mismo tiempo. Este pensamiento intuitivo va a proceder por tanteos, considerando estados y no transformaciones como tales, sin un plan que anticipe la acción. Y cada centración va a deformar o anular las otras, por lo que va a carecer tanto de la identidad de los elementos como de la conservación del todo. Entonces, en la clase siguiente vamos a tomar cuáles son las formas de organizar el mundo desde las operaciones de la clasificación y la seriación, y cómo pasa el niño de las intuiciones a las operaciones propiamente dichas en el periodo operatorio concreto.